Salvete, salvete omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día, como veis, he vuelto a Pompeya. Ya estamos otra vez en una de las ciudades más increíbles que nos ha regalado la Antigua Roma y ese volcán, el Vesubio, que en el año 79 destruyó toda la ciudad, pero que a la vez la preservó para toda la historia de la humanidad. Y por eso estamos hoy aquí, porque vamos a ver una de las casas más impresionantes que se han conservado en Pompeya. Estamos a punto de ver la casa de los Betii. Vais a ver algunas de las pinturas más impresionantes de esta ciudad del Vesubio. Fijaos, porque comenzamos nuestra visita paseando por el Vicolo, la calle de Mercurio. Precisamente el dios Mercurio va a tener mucho que ver en esta casa, así como otros personajes divinos. Fijaos que aquí tenemos ya el cartel que nos anuncia que estamos a punto de entrar en la Domus Betiorum, la casa de la familia de los Betii. Aquí podéis ver ese paso de peatones con las crepídines, estas piedras elevadas que permiten que pasemos sin pisar el pavimento de la calle por el que van los carros. Aquí podéis ver perfectamente sus rodadas. Tenéis que saber que esta casa lleva más de 20 años cerrada al público y que es ahora por primera vez cuando ya podemos visitarla, podemos verla. Estamos en la Regio Sexta de Pompeya, en uno de los barrios más al norte de la ciudad y uno de los más ricos, junto a casas como la del Fauno o la de los Amorcillos Dorados, que ya la vimos en otro vídeo que te dejo por aquí debajo del botón de me gusta. Mi plaquet, ya sabes, si te gustan estos vídeos, puedes decírmelo. También puedes suscribirte y dejarme un comentario sobre qué lugar del mundo romano quieres que visitemos después. Ahora sí, ha llegado el momento de entrar ya, como si fuéramos unos clientes de los Betii, para rendirles un homenaje y, por supuesto, explorar todas las habitaciones de su casa. Vamos adentro. Ya estamos en las Fauques. Aquí podemos ver la entrada a la casa. Especialmente podemos incluso ver los apoyos de la puerta que estarían en este punto. Y aquí vemos precisamente que esta zona no tiene pinturas porque estaría colocada la puerta. Aquí estaría la tranca para que por las noches la casa quedara perfectamente asegurada. Y como veis, tenemos algunas pinturas ya que nos dan la bienvenida bastante especiales. Como podéis ver, aquí tenemos una representación del dios Príapo, un dios que es totalmente grotesco, pero que precisamente lo que quiere representar es la abundancia, la fertilidad, la prosperidad que nos muestran también estos frutos con ese falo que veis ahí y que además en este caso también nos está enseñando que la familia de estos dos personajes que ahora conoceremos, los Betii, son muy ricos porque mirad que aquí tenemos una bolsa repleta de dinero que está en la balanza. Por supuesto, Príapo es una divinidad que va a querer siempre mostrarnos cómo están intentando evitar el mal de ojo. Ya sabéis que los romanos tienen ese concepto del falo, que el falo es el elemento que nos va a ayudar a hacer que la suerte esté de nuestra parte y que el mal de ojo no nos pueda afectar. Así que por eso tenemos aquí a Príapo, a ese dios. Fijaos que en esta otra parte de la entrada también tenemos algunas inscripciones grabadas aquí en la pared. Esto es un grafito que, como podéis comprobar, está fuera de la casa, porque, como os decía, este sería el punto donde estaría la puerta. Y se trata de un grafito, como veis aquí hay varios, pero este es el más importante que tenemos, de una mujer, Eutigis, que es griega, dice Graeca, asibus duobus moribus bellis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Eutigis se está vendiendo, es una mujer griega que se está vendiendo por 2 ases y dice que tiene bellos modales. 2 ases es el precio de una copa de vino barato y con lo cual aquí estamos viendo el grafito de esta prostituta que está intentando vender sus servicios en una de las casas más ricas de la ciudad para que cuando los clientes, los personajes que venían a rendir pleitesía precisamente a esta familia de los Betii vieran ese grafito, pudieran quizá interesarse por sus servicios, para que veáis también la cruda realidad que teníamos en esta ciudad de Pompeya y en muchas otras, por supuesto, de todo el imperio. Ahora vamos a acceder ya al atrio, la estancia principal de la casa. Fijaos cómo nos da la bienvenida este gran impluvium de mármol que tenemos en el centro, al que por supuesto entraba
todo el agua de la lluvia desde el compluvium, hoy reconstruido y también pues restaurado en estos últimos años. Os recuerdo que esta casa acaba de abrir al público, como os estaba diciendo, después de muchísimos años cerrada, pero es que ahora tenemos esa posibilidad de verla todos juntos y, por supuesto, vosotros conmigo, gracias a la colaboración del Parque Arqueológico de Pompeya, a quienes hay que agradecer siempre que nos permitan estar aquí y tener esta espectacular casa para nosotros solos. Como ya sabéis, las casas romanas se distribuyen a través de este gran atrio y vamos a ver que esta casa de los Beti tiene una distribución muy particular, especialmente en esta zona del fondo que estáis viendo aquí, porque se trata de una casa que elimina uno de los elementos principales, el tablinum. Veis que ya tenemos ahí detrás un precioso peristilo que después, por supuesto, vamos a visitar. Pero primero quiero que veamos algunos elementos de esta zona. Fijaos, porque las decoraciones son realmente impresionantes. Esta casa está prácticamente completa, decorada en cuarto estilo pompeyano, el estilo que vendrá a partir de la época del emperador Nerón. Todo esto especialmente porque la casa sufrirá una reforma muy importante después del terremoto del año 62 que dejó Pompeya bastante tocada, ya sabéis, y que muchos dueños de las casas se vieron obligados a restaurarlas, a reconstruirlas porque habían quedado prácticamente destruidas. A pesar de ello, esta casa tiene una primera reforma ya en época del emperador Augusto y es cuando posiblemente la compra la familia de los Beti. Aquí tenemos dos personajes principales, Aulo Betio Conviva y Aulo Betio Restituto. ¿Cómo sabemos sus nombres? Pues porque se han encontrado dos anillos sello que nos muestran precisamente ese nombre, pues esos anillos sello servirían para firmar documentos, para sellar también incluso, por ejemplo, el pan que se hacía en la casa para que en el horno, cuando lo llevaban a cocer, pudieran reconocerlo y tantos otros usos tan interesantes que ahora nos permiten restituir precisamente el nombre de estos dos personajes. Estos dos serían, quizá se ha interpretado que fueran dos hermanos, por supuesto son libertos de la familia de los Beti y por eso cogen su nombre también. Pero lo más interesante de todo es que podemos identificarles así por estos sellos, como os decía, y también por graffiti que están grabados en las paredes de la casa. Es verdad que sería muy interesante poder asegurar que eran dos hermanos los que vivían en esta casa, no podemos hacerlo por supuesto, pero bueno, tenemos también esa propuesta ahí que se ha hecho ya desde hace muchísimo tiempo y que es la que ahora nosotros estamos siguiendo. Los Beti, además, eran una familia muy poderosa, muy importante de Pompeya, y sabemos incluso que uno de estos personajes llegó a ser Sebir Augustal. Los Sebires Augustales eran los sacerdotes de culto al emperador divinizado, en este caso a partir ya de época de Augusto. Cuando muere el emperador Augusto, se le diviniza, se le convierte en Divus Augustus Pater, y a partir de ese momento tenemos ese culto que el propio Augusto empezó a desarrollar ya con ese cambio tremendo de la religiosidad romana desde el momento de su reinado. Así que esta familia, como os decía, ganó mucho prestigio en la ciudad de Pompeya y por eso pudo hacerse esta espectacular casa que vemos aquí. No es de las más grandes de la ciudad, pero sí una de las más lujosas. Vamos a empezar a verla, vamos a pasar por estas salas. Esta se interpreta, por ejemplo, como un triclinio de invierno. Mirad qué maravilla, qué espectacularidad en los frescos que tenemos completamente decorado todas las paredes hasta la parte superior con una gran cantidad de figuras, de filigranas que, por supuesto, son las que identifican ese cuarto estilo pompeyano. Aquí podéis ver una representación fantástica en la que vemos a Dionisos con Ariadna, que están viendo, divertidos, cómo luchan Cupido y el dios Pan. Esta lucha de estos dos pequeños dioses chiquititos que estáis viendo por aquí. Veis que las representaciones de divinidades, de animales e incluso de esos dioses tan importantes como el dios Júpiter que le tenemos aquí en la parte superior, todopoderoso, sentado en su trono, hacen que la decoración sea de lo más impresionante. Por supuesto, en una sala en la que vemos estas pinturas, la gente hablaría de ellas. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Todas estas pinturas están hechas para generar conversaciones mientras están comiendo esos comensales. Lo más interesante también de esta casa es que
se excavó en el año 1894 y 1895 y todas las pinturas, o prácticamente todas las pinturas, quedaron aquí, se quedaron in situ en esta casa, a diferencia de lo que se había hecho hasta entonces en otros espacios. Mirad, porque por aquí tenemos también esas decoraciones de vida marina, de peces, de, incluso esa langosta que podéis ver ahí, que también nos decoran este tipo de ambientes más pequeños, que se trataría probablemente de cubículos, espacios en los que poder dormir. Aquí podéis ver otra de esas imágenes tan interesantes como es Ariadna en la isla de Naxos, abandonada por Teseo. Ese es el barco de Teseo que, después de que ella le ayudara a salir del laberinto del Minotauro, pues la abandona y ahí veis cómo se está yendo. Un mito muy representado en esta casa precisamente y que vamos a ver muy relacionado en otros espacios que estamos a punto de conocer y de descubrir. Como os estaba comentando, la Domus de los Betti era de una familia bastante acaudalada y precisamente por ese motivo nos lo van a querer hacer ver en cada momento. Fijaos, aquí tenemos un arca ferrata, un arcón enorme de hierro que tiene una serie de decoraciones también en bronce y que precisamente nos está demostrando el gran poderío, el gran capital que tiene esta familia. A pesar de que, claro, si está cerrada el arca, pues ¿quién nos dice que no estaría vacía y que solo están intentando aparentar? Pero debemos pensar que efectivamente sí tenían esa capacidad económica que nos están demostrando los Betti. Vamos a pasar ya a algunas estancias increíbles que tenemos alrededor de este peristilo, pero antes quiero que os fijéis en algunos detalles como este Cupido que está prácticamente surfeando encima de un pequeño cangrejo, lleva una fusta en la mano y le está espoleando para que siga avanzando. Como veis, la casa está especialmente bien decorada y sobre todo gracias a esa restauración que acaba de completarse, tenemos la suerte de poder verla en estas condiciones magníficas, gracias al gran proyecto Pompei que en los últimos años nos ha permitido devolver al público y devolver esa vista original de muchas de las casas de Pompeya, y eso es fantástico y maravilloso. Continuamos con el que seguramente es uno de los mejores espacios de toda la casa, este gran oecus, un comedor abierto al peristilo y con unas decoraciones impresionantes. La pintura que da nombre a esta sala, que sería la sala de Ixión, es esta de aquí, y es que este es el castigo de Ixión, que es este personaje que veis aquí atado a una rueda. Este Ixión fue un hombre que se atrevió a intentar violar a la diosa Hera y que como castigo Zeus le ató a una rueda que no paraba de girar y a la que estaba atado con unas serpientes. Aquí vemos al dios Mercurio, que fue el ejecutor de ese castigo que tenéis aquí y que es realmente espectacular. Poder verlo in situ, no tener que irnos, por ejemplo, al Museo de Nápoles para ver la pintura original o, por supuesto, tener la desgracia de que se hubiera perdido. Aquí tenemos la suerte de conservar todas estas pinturas de cuarto estilo. Veis que la pared está bastante recargada, pero que ese es el tipo de decoración que a los romanos realmente les gustaba. Fijaos en que también tenemos estas decoraciones inferiores que hacen que parezca que estamos viendo realmente piezas de mármol que estarían decorando los espacios de las casas todavía más ricas, pero que no hemos conservado. O, por ejemplo, estos barcos que navegan directamente surcando los mares. Aquí tenemos otra pintura, este fresco también de otro mito muy interesante, que no es otro que el mito de Pasífae, porque Pasífae es la mujer del rey Minos de Creta, y aquí la vemos como está a punto de hacer algo tremendo. Fijaos, lo que pasó aquí es que el dios Poseidón le mandó a Minos un toro para que lo sacrificara en su honor, y este no lo hizo. Y entonces, en castigo, lo que hicieron los dioses fue que esta mujer que veis aquí, que es Pasífae, se enamorara perdidamente del toro y le pidió a su amigo el inventor Dédalo, que es este que tenéis por aquí,
que le hiciera una vaca de madera. Como podéis ver aquí, esta es esa vaca de madera que tiene un trozo que se abre, una placa en la que ella se puede meter dentro para que realmente el toro quisiera hacer el amor con ella. Es una verdadera historia de locura que realmente tiene un mal final, en muchos casos, por supuesto, en el mundo real, porque recordemos que en algunos momentos en el anfiteatro, ya sabéis que en los Ludi Meridiani, en esos juegos del mediodía, había representaciones de este mito y de otros para las ejecuciones, para las damnationes ad bestias. Y sabemos, al menos en una ocasión, que este mito se representó y que efectivamente había una condenada a muerte dentro de una vaca de madera. En el mito, por suerte, todo fue bien y de la unión de ese toro y de Pasífae nacería una criatura que sería ni más ni menos que el Minotauro, este personaje mitad toro y mitad hombre, tan famoso de toda la mitología y que luego efectivamente el rey Minos se vería obligado a encerrar en ese laberinto en el que le tenían que alimentar con víctimas cada año para expiar precisamente este terrible error que había cometido el rey al no haber sacrificado al toro. Aquí también se entremezclan los mitos porque este joven que tenemos aquí no es otro que Ícaro, el hijo de Dédalo que le está ayudando y que luego ya sabéis que volará demasiado alto con esas alas de cera desde el laberinto y acabará estrellándose en el mar. En este otro lado, por ejemplo, vemos el final de esta historia, y es que estos mitos, como os decía, están siempre relacionados, y ya sabéis que Teseo vencerá después al Minotauro con la ayuda de Ariadna. Y esta es Ariadna porque después Teseo la dejará abandonada, como ya hemos visto en otra de las salas, en ese triclinio, a su suerte en la isla de Naxos. Y aquí tenéis al dios Dionisos que la está rescatando después de que Teseo, ahí tenéis su barco, se vaya lejos, muy lejos. Este es uno de esos espacios fantásticos de la casa de los Betti, este gran Oecus, en el que tenemos muchísimos más detalles que descubrir, pero que os dejo que seáis vosotros mismos los que, cuando vengáis aquí, podáis disfrutarlo. Salimos ya al peristilo. Recordáis que os decía que en época augustea, el dueño de esta casa eliminó el tablinum, el despacho del dominus que estaría en este punto, para abrir directamente un gran peristilo central, que es este que vemos aquí y que es realmente fantástico. Mirad cómo incluso se conservan las tuberías, el sistema de canalización de agua que permitía alimentar tanto a las fuentes como regar el propio jardín. Mirad que tenemos réplicas de estas estatuas de bronce que serían también pequeñas fuentes. De aquí, de este patito que lleva este personaje, saldría un chorrito de agua y tenéis que imaginar un ambiente fantástico lleno de juegos de agua, de vegetación y de una decoración impresionante que es realmente sobrecogedora. Y lo más importante de todo es que lo hemos conservado y que lo podemos ver y que lo podemos disfrutar. Quedaos hasta el final porque os voy a enseñar en el último momento del vídeo uno de los espacios más increíbles de la casa. Se trata de un larario, de un altar doméstico pintado en la pared, que es realmente mi favorito, el más impresionante de todo el mundo romano para mí. Así que luego juzgad conmigo, quedaos hasta el final y dejadme en los comentarios si realmente para vosotros también es el más impresionante del mundo. Continuamos en esta zona de aquí, que como veis es un pequeño espacio anexo a la casa, pero que realmente pues está separada. Es un espacio totalmente diferente en el que también tenemos decoraciones en pinturas negras de un lujo tremendo. Tenemos aquí un pequeño patio en el que también había un estanque, veis el pozo inferior para almacenar el agua, porque aquí efectivamente estamos en una casa en la que sí tenemos agua corriente, en la que sí llegan las canalizaciones, porque la entrada del acueducto del Castellum Aquae está muy cerquita, pero realmente también almacenan ese agua para poder utilizarlo. Mirad, porque en este punto también tenemos unas decoraciones fantásticas con esas plantas en la parte inferior que nos están dando un toque con esa vegetación fingida, esa vegetación simulada. Y algo muy interesante es que podemos ver dónde estaba situado el tejado. Ahí veis el hueco perfecto que han dejado las tejas
una plana y una curva, imbrex y tégula, para colocar ese tejadillo que iba por la parte superior. Tradicionalmente se ha interpretado que este espacio que tenemos aquí es ni más ni menos que un gineceo, un espacio dedicado a las mujeres de la casa, aunque esto realmente sea bastante raro en el mundo romano. Esa es la interpretación tradicional que se ha hecho de este espacio que tenemos aquí. Pero sin duda, el espacio más importante, en la sala más increíble de toda la casa de los Betti, es el próximo que vamos a ver. Este que tenemos aquí, que además está protegido por estos paneles de madera para que la luz del sol no les llegue, y es este gran comedor que también podía servir para recibir a las personas. Serviría también como un verdadero tablinum del dominus de esta casa. Es una pena que hayamos perdido gran parte de las pinturas de la parte superior porque eran impresionantes, y que, por ejemplo, uno de los elementos que sí nos faltan en esta casa de los Betti es justo la pintura central, que curiosamente no apareció en las excavaciones y tampoco se ha perdido con el paso del tiempo. Lo que parece más probable es que esas escenas estuvieran pintadas sobre paneles de madera traídos directamente desde el taller de los artesanos y que se quemaran durante la erupción. Pero creo que más interesante todavía es que veamos estos pequeños detalles que tenemos en la decoración. Se trata de cupidos, de pequeños amorcillos que están realizando trabajos de la vida cotidiana, del día a día de los pompeyanos. Por ejemplo, fijaos cómo aquí están cargando en unas cabras, están cargando flores, pétalos de rosas, y las están colocando aquí en su mesa, en una mesa de mármol que tenéis aquí delante, y en todos estos elementos que vemos aquí que están en un poste para poder empezar a secar esas flores. En estos otros detalles vemos también cómo están recogiendo flores, y aquí, por ejemplo, con esas mismas flores están creando sus perfumes. Mirad cómo los están mezclando en estas grandes tinas y en estas grandes cazuelas para después almacenarlas en esos armarios y, bueno, pues compartirlas y venderlas, suponemos, a los ciudadanos que quisieran pasar, porque al final estamos viendo cómo nos están representando precisamente esos elementos cotidianos, como por ejemplo aquí una carrera con estos ciervos, como si fuera un verdadero circo romano, e incluso con un... Ahí tenéis a uno de los cupidos que se ha caído del carro, ha tenido lo que llamamos un naufragium, es decir, un accidente, y ahí le podéis ver. Tenemos representaciones también divinas con Apolo y otros personajes, y fijaos cómo seguimos viendo. Aquí tenemos cómo están haciendo la acuñación y peso de las monedas. Aquí tenemos un yunque en el que están amartillando una pieza de metal. Esta es una de mis favoritas, porque aquí lo podéis ver, están lavando la ropa. Estos son los cupidos lavando, después ahí los tenéis tendiendo, y en este caso también están ahí pisando las telas para poder lavarlas bien. Recordad que en el mundo romano, especialmente a partir del reinado del emperador Vespasiano, sabéis que tenemos ese impuesto que se cobraba a la materia prima que se usaba para lavar la ropa en la antigua Roma, que no es otra que la orina. Ya desde muchos siglos atrás, la orina se utilizaba precisamente por su contenido en amoníaco para lavar la ropa, y ahí precisamente estáis viendo a esos amorcillos que lo que están haciendo es pisar las telas con la orina. Continuamos viendo el friso, y aquí podéis ver también cómo los cupidos están almacenando ánforas y están vertiendo precisamente líquidos desde ellas. Y es que esta decoración pues nos serviría para fijarnos en todos y cada uno de los detalles que nos van mostrando los dueños de esta casa, los Betti, que realmente nos están queriendo mostrar su dinero, todo su poderío en estos espacios que estamos viendo. Salimos ya de nuevo hacia el peristilo, vamos a ir viendo las decoraciones exteriores, y por aquí podéis ver cómo tenemos todo el pavimento de mosaico perfectamente conservado, cómo tenemos estas decoraciones parietales que obviamente también son más sencillas que las que veíamos en las salas interiores. Aquí veis, por ejemplo, esta naturaleza muerta con unos pescados, y bueno, pues nos podemos seguir
paseando por aquí, viendo cada detalle, pero lo más interesante de todo es que efectivamente seáis vosotros mismos los que vengáis a Pompeya. Eso lo tenéis que hacer sí o sí. Una visita en la vida a esta ciudad maravillosa es obligada. Y por supuesto ya sabéis que si queréis hacerlo conmigo, tenéis la posibilidad de venir en los viajes de Antigua Roma al día y que lo podéis hacer pulsando por aquí debajo en el enlace que os dejo para que os apuntéis a los próximos que saquemos. Ya sabéis que las plazas son muy limitadas, pero que tenéis esa fantástica posibilidad de disfrutar de la Antigua Roma en persona. Continuamos visitando la casa, ya nos quedan muy poquitas habitaciones por ver, pero realmente os he dejado lo mejor para el final, como os estaba diciendo. Mirad, tenemos este espacio de aquí, en el que vais a poder descubrir un detalle muy interesante, y es que cuando publiqué Que los dioses nos ayuden, mi libro dedicado a la religiosidad romana, pues utilicé precisamente esta decoración de aquí para la portada. Mirad, esta es la portada del libro, lo único que quité este elemento de aquí para poder colocar el título. La verdad es que me hace muchísima ilusión poder enseñaros en directo este espacio, este panel de aquí, a través también pues de los grabados que hemos ido realizando en los últimos siglos todos los investigadores, los eruditos, los artistas. Y bueno, pues aquí lo tenéis y en este está basado, como digo, el de mi libro, en concreto, en el grabado que hicieron los hermanos Nicolini, que también fueron una de las grandes ediciones de las pinturas y de los frescos pompeyanos, especialmente de aquellos que por desgracia hemos perdido. Si os dais cuenta, aquí tenemos otra escena muy interesante en la que, y esta además es bastante conocida, Hércules, como veis ahí, ese niño pequeño, Hércules de niño, está zafándose de unas serpientes que le ha mandado Hera y que las está pudiendo vencer de esta manera. Fijaos también cómo esta decoración es continua a través de todo el espacio, y nos podemos fijar también en este otro lado de aquí, que aunque está un poco perdida por la parte de arriba, podéis ver perfectamente cómo se trata del castigo de Dirce, con Anfión y Ceto. Ahí tenéis esos dos personajes que son los hijos de Antíope, de quien se había burlado Dirce, y la castigan precisamente atándola a ese toro que estáis viendo ahí, y que realmente conocemos mejor que en la pintura a través de la escultura, porque realmente esta es la llamada, o el llamado Toro Farnesio, una de las esculturas más impresionantes que nos ha llegado desde el mundo clásico y, eso sí, la más grande, que podéis venir a verla también al Museo de Nápoles. Pues ya sabéis que la colección Farnese está ubicada en el Museo de Nápoles desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se trasladó, poco a poco se trasladó desde el Palazzo Farnese de Roma. Concluimos ya nuestra visita, volvemos a recuperar el espacio del atrio, y no podremos, por supuesto, ver los espacios superiores con los que contaría la casa, porque realmente no están conservados. Hay que tener en cuenta que no todo en Pompeya está conservado, y aquí podéis ver cómo tenemos restituida la escalinata superior que llegaría hasta el segundo piso, pero que, como os decía, en este caso no la hemos conservado. Ha llegado el momento de pasar al último espacio, de pasar al último lugar que tenemos que visitar en esta casa. Estamos adentrándonos en él, y es que se trata de un espacio dedicado a los esclavos. Mirad, ya estamos en el interior, acabamos de pasar a través del atrio, y este es un pequeño espacio de servicio que tiene una escalinata por aquí, como estáis viendo, para los cubículos de los esclavos con los que contaría esta familia. Tiene también un pequeño atrio con el impluvium y con el compluvium en la parte superior, restituido ahora gracias a esta increíble restauración que se ha podido realizar. Pero lo más importante de todo es esto que tenéis aquí. Os había prometido el larario más impresionante de toda Pompeya, y aquí lo tenéis. Fijaos cómo en la parte superior tenemos el bucráneo, el cuchillo sacrificial y la pátera, que nos están mostrando las ofrendas que se podían realizar en un espacio como este. Fijaos en las representaciones tan impresionantes que tenemos de los personajes principales de cualquier altar de los lares. En el centro está el Genius del Pater Familias, que es el dios protector del padre de la familia, del
de la persona que dirigía los ritos domésticos del culto familiar y que en las manos tiene la pátera, en la que probablemente está haciendo una libación, una ofrenda de vino, y en la otra mano lleva la aquerra, la caja en la que se guardaba el incienso para las ofrendas. A sus lados, por supuesto, tiene a los dos lares, los dos personajes que protegían el hogar, esos dos dioses que protegen el hogar y que, como veis, están haciendo una libación también, están haciendo una ofrenda de vino directamente desde sus ritones, desde esas copas con forma, en este caso, de ciervos, y hasta las sítulas, esos cúbitos que llevan en las manos. En la parte de abajo tenemos una serpiente Agazodaimon, el Genius Loki, ese personaje también divino que está protegiendo este lugar, protegiendo el hogar, como esta serpiente protege ese huevo que representa la eternidad, que representa la vida eterna y la resurrección de la vida y la reencarnación, que es en lo que muchos romanos creían que existía después de la muerte. Ya sabéis que si queréis saber más sobre estos temas de la otra vida en el mundo romano, los tenéis en mis libros, en Que los dioses nos ayuden, y también en mi último libro, Momentos de la antigua Roma que cambiaron el mundo. Tenéis también los enlaces por aquí abajo, por si queréis echarles un vistazo. También tenéis que fijaros en la verdadera escala de este Laraio. Yo reconozco que cuando lo vi por primera vez no me imaginaba en absoluto el tamaño que tenía. Realmente es gigantesco este espacio de culto doméstico y, bueno, pues tenéis que pensar que aquí se tenía que reunir, por ejemplo, cuando amanecía, toda la familia, incluyendo a los esclavos, y que hacían sus ofrendas, hacían verdaderamente ese culto que permitía que pues los miembros de esa familia estuvieran verdaderamente protegidos, estuvieran a salvo y, bueno, especialmente, como decíamos, el pater familias, que es a quien se dirigen todos los rituales, y por supuesto, pues el pater familias también hace ofrendas de cara al resto de sus familiares. Terminamos ya nuestra visita viendo este espacio que tenemos por aquí, un espacio de cocina. Veis que tenemos un hueco para guardar la leña por aquí abajo y también en la parte de arriba donde se colocarían los maderos y donde se pondría el fuego y sobre ellos unos trípodes de hierro para colocar las ollas. El último espacio que vamos a ver ya es este pequeño cubículo, un cubículo que, como veis, está decorado con figuraciones eróticas, con escenas eróticas que son las que estáis pudiendo ver en este punto. Esto se ha interpretado tradicionalmente como un lupanar, como un espacio de prostitución, aunque realmente los ejemplos que tenemos hoy en día de este tipo de decoraciones en muchos espacios domésticos nos permiten darnos cuenta de que estamos hablando de cubículos personales decorados con un toque un poquito, pues como veis, subido de tono. Pero eso no quiere decir que en cada espacio en el que encontremos pinturas, frescos, eróticos, tengamos necesariamente que pensar en un prostíbulo, en un lupanar. Aún así, bueno, aquí tenemos esas pinturas en ese cubículo, en una zona, como os digo, de servicio que estaría dedicada especialmente a los esclavos y no a la familia. Fijaos, por ejemplo, en esta tubería, cómo viene desde la parte de arriba una fístula acuaria, una tubería de plomo que nos permite recoger todo el agua de la lluvia que caería por los tejados, y es que los romanos no tiraban absolutamente ni una gota de agua, no desperdiciaban el agua. Esto es muy interesante porque realmente la utilizaban para muchísimas cosas y el caudal del acueducto no está mal, pero realmente tenían que aprovechar hasta la última gota que pudieran de la lluvia. Con esto concluimos ya nuestra visita. Me voy a despedir ya en este larario haciendo una ofrenda a los lares y al genius de la familia de los Betti, y espero que os haya parecido interesante nuestra visita. Espero que os haya gustado ver una de las casas más increíbles de toda Pompeya. Espero que nos veamos, por supuesto, en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Marqués. Bene vale.